Seguro que has oído hablar de la retribución flexible y has pensado, ¿esto va conmigo? ¿Me va a complicar un poco la vida? Spoiler, puede ayudarte a ahorrar dinero sin cobrar menos y sin hacer malabares. Es usar una parte de tu salario bruto en cosas como comida, transporte o seguro de salud. Antes de impuesto. Esto significa que tienes más salario neto. Cobras lo mismo, pero lo gastas mejor. Y todo gestionado por ti en nuestro portal del empleado. Fácil. Como ya sabéis, Factorial Benefits ha llegado y con esto nos han llegado también muchas dudas por todos nuestros canales. Y en este vídeo de hoy intentaremos solucionarlas todas. Vale, pero ahora vayamos realmente a lo que le preocupa a la gente. ¿Esto es obligatorio? No, no lo es. De hecho, es decisión del empleado o empleada adherirse a un plan de retribución flexible. Aquí otro clásico. ¿Me descuentan del sueldo directamente el importe de retribución flexible? Sí, pero solo lo que tú decides usar. Y ojo, porque acabas ahorrando, porque estos gastos no tienen impuestos. Y otra pregunta que nos llega. ¿Puedo elegir qué beneficios usar? Claro, al final, normalmente las empresas van a dar una oferta muy amplia de beneficios con comida, transporte, guardería, seguro de salud, formación, pero tú, como empleado, puedes elegir qué usas y cuándo. ¿Y si no quiero usarlo? Bueno, no pasa nada. Como hemos comentado antes, tu salario quedará igual. Tú decides si pagar o no las cosas a través de la tarjeta. ¿Y si cambio de empresa? No pasa nada. Realmente te van a ajustar en la última nómina el importe que tengas de reducción flexible, pero no arrastras nada en la siguiente empresa, lo tengan o no lo tengan, realmente no hay ningún problema. Ah, ¿y esto no es solo para empresas grandes? No, la verdad es que no. Hay un poco este mito, porque al final supongo que lo implementaron primero, pero la realidad es que productos como Factorial Benefits están muy orientados a que empresas más pequeñas o de todo tipo lo puedan usar fácilmente. También nos comentan si es un solo plan cerrado o se puede adaptar por cada empresa. No, la verdad es que lo puedes adaptar como tú quieras. Sí que es verdad que al final lo ideal sería que pudieras dar el máximo de beneficios a todos tus empleados, pero siempre puedes escoger si quieres darles únicamente transporte, guardería o el beneficio que al final vosotros queráis escoger. Y acabamos con dos clásicos. ¿Esto afecta a mi declaración de la renta? Bueno, esta es mi favorita, la verdad. Y claro que la afecta. La retribución flexible lo que hace es que pagues antes de la base imponible, entonces la reduces, pagas menos IRPF y por lo tanto claro que le afecta, pero para bien. Y tranquilo, que no hay ningún tipo de sorpresa después, no tienes que pagarlo más tarde ni nada así. Y última pregunta, pero atención porque es muy importante. ¿Esto afecta a mi pensión o jubilación? La respuesta es muy simple, no, para nada. Tu sueldo bruto de cara a la jubilación sigue exactamente igual, así que no afecta en nada. En resumen, que gracias a la retribución flexible puedes ahorrar entre un 10 y un 30% en gastos cotidianos. Y todo esto en Factorial Benefits. Es cómodo, es legal y si no quieres usarlo, pues no lo usas. Pero si lo usas, vas a notar un cambio en tu bolsillo. ¿Quieres saber cuánto podrías ahorrar tú? O no sé, quizá tienes dudas en cómo implementar la retribución flexible. En la descripción del vídeo te dejamos un par de cositas. La calculadora para que puedas ver de primera mano el ahorro que puedes tener y también una guía para saber cómo implementarla en tu empresa. Y recuerda suscribirte en el canal si quieres recibir más novedades como esta. Si tienes algún compañero o compañero que esto le parezca un lío, recuerda que le puedes mandar este vídeo o que nos dejen las preguntas en los comentarios.